Buenos días, estamos aquí en una nueva clase presencial de lo que sería el certificado de profesionalidad, administración de bases de datos. Ya hemos visto anteriormente en la anterior clase el tema del concepto de informática, lo que es la informática y un resumen de lo que había sido lo que es la ciencia de la informática. Ahora estamos en lo que sería la unidad de aprendizaje, la 2.1, donde se habla de hardware, software y tipos. En esta unidad de aprendizaje veremos, que pertenece a la unidad formativa de computadores para bases de datos, veremos lo que es más bien la parte física de lo que sería en este caso la informática, ¿no? Vale. Entonces, la pregunta de la cual hoy vamos a empezar la clase sería ¿qué es un ordenador? Vamos a intentar responder a lo que sería la pregunta de ¿qué es un ordenador? En lo que sería esta clase presencial vamos a ver una serie de conceptos. Vamos a ver lo que sería la definición de ordenador y su función, la definición de hardware y los componentes básicos de un ordenador. Veremos un pequeño vídeo para que sea un poquito más visual la parte de los componentes de un ordenador. Haremos una pequeña práctica de repaso sobre lo que veremos en el vídeo y los conceptos para ver si nos quedamos con lo que sería luego en esa práctica identificar ciertos componentes de hardware. Veremos lo que también sería si alguien ha tenido alguna dificultad a la hora de reconocer algún componente, explicaremos por qué o no. Y luego avanzaremos lo que serían los contenidos de la próxima clase. Los objetivos de esta clase sería aprender la definición del ordenador y sus usos, conocer la diferencia entre los conceptos de software y hardware, aprender la definición de hardware, que dentro de la informática es todo lo que es la parte física, ya lo veremos ahora, y identificar el nombre de varios componentes internos de un ordenador. Vale, empezaremos con el concepto y vamos a hacer un pequeño cada uno a ver si me responde a lo que él cree. ¿Qué conocen de un ordenador y para qué se usa o se utiliza? O sea, ¿qué dirían que es un ordenador? O sea, que cada uno me diga la definición de ordenador que él cree que es correcta y para qué se usa. ¿Pueden empezar? Yo creo que un ordenador es un procesador que se almacena datos. ¿Un Procesador, ¿no? Para almacenar. ¿Un procesador? Sí, un almacena datos. Vale. ¿Alguien más me puede decir qué es un ordenador? Una máquina compuesta por varios elementos que nos ayuda actualmente en los procesos tecnológicos. Vale, ok. ¿Alguien más me puede decir qué es un ordenador? Es un aparato electrónico, bueno, digo un poco lo que dijo la compañera, ¿no? Un aparato electrónico que con diferentes componentes nos permiten desarrollar tareas para lo que necesita además otra cosa que son las aplicaciones, ¿no? Tiene que ir complementado con las aplicaciones en principio, ¿no? Vale. O sea, por sí solo en principio no haría nada, Bueno, sino... no vamos desencaminados, a ver, es un concepto que cada uno lo expresa a su manera, pero vamos por el buen camino. Vale, pues veremos ahora lo que es. ¿Alguien nos quería decir algo? Es un procesador de datos que ayuda a facilitarte la vida en algunas tareas del trabajo. Vale. Tardas menos en escribir No vamos muy desencaminados. tardas menos en escribir ordenador que en escribir a mano, por ejemplo. Vale, es decir, te ayuda a realizar tareas o a automatizar, ¿no? Automatizar, sí, Más agiliza el trabajo. Exacto, vale. Pues vamos a ver lo que sería la definición correcta de lo que es un ordenador y su función. Realmente un ordenador es un sistema conformado por programas y elementos electrónicos que en su conjunto permiten procesar y ordenar la información. ¿Vale? Nos tenemos que quedar con que es un sistema, o sea, programas y elementos electrónicos, ¿no? Hay dos partes diferenciadas dentro de lo que es la informática. Procesar, han hablado de la palabra procesar, por eso digo que iban por el punto mismo. Ordenar, y al final, ¿qué es lo que ordenamos? Pues información. La informática es la ciencia de la información. A los programas se les conocen como software, ¿no? La parte que es intangible, ¿no? Lo que no puedes tocar. Y a los elementos electrónicos como hardware, ¿no? Que es toda la parte, como vemos aquí, yo he traído, ahora para la práctica siguiente, he traído lo que sería la parte física, ¿no? En esta unidad de aprendizaje nos vamos a centrar, como vimos al principio, en lo que es ahora la parte hardware, ¿vale? Lo que es la parte física.
Vale, definición de hardware. Es todo lo tangible, material, lo que se puede tocar, como hemos dicho antes, ¿no? O sea, esto yo lo puedo tocar, es algo tangible, ¿no? Esto es hardware, ¿no? Los programas no los puedo tocar, los puedo en todo caso ver en una pantalla de ordenador. Vale, ejemplo de lo que sería hardware. Pues el ejemplo de lo que tenemos de hardware, pues un ratón, ¿no? Un teclado, una unidad central de proceso o CPU, que es lo que se le suele llamar a la torre, ¿no? a la carcasa, por así decirlo. Una impresora, ¿no? Micrófono, un presentador, como el que yo tengo en la mano. Discos duros internos, discos duros externos, pendrive, etc. ¿no? Como hemos dicho, todo lo que podamos ver dentro de lo que sería el mundo de la informática a nivel físico. ¿Alguien me puede poner algún otro ejemplo de lo que sería un hardware, aparte de lo que ahí está? ¿Un proyector? Por ejemplo, correcto. ¿Alguien me asegura? Correcto, vale. ¿Alguien ha ido, por ejemplo, a una gran superficie, para no dar nombres comerciales, una gran conocida del sector de la informática en Europa y España? Todo lo que está ahí dentro, todo es hardware. Imagínense si hay dentro del mundo del hardware componentes donde elegir, por así decirlo. O sea que es un mundo bastante grande. A medida que la industria ha ido avanzando, lógicamente se ha ido expandiendo en toda esa parte. Vale, empezaremos con los componentes básicos de hardware que componen un ordenador, ¿no? O lo que nosotros conocemos, digamos, la carcasa o torre, o lo que sería un portátil. Los componentes básicos de un ordenador portátil, estaremos hablando, por ejemplo, de lo que sería en un portátil, sería la webcam, lo que es la pantalla, el botón de encendido, micrófono, el teclado, ratón, unidad central. En lo que serían los portátiles, estamos hablando de que aparentemente parece que trae menos componentes que una torre por el volumen, por la forma en la cual el tamaño que tiene, pero digamos que no deja de ser más o menos un sistema muy parecido, ¿no? Voy a repartir ahora lo que sería la presentación, porque ahora cuando hagamos la práctica tenemos que tener una especie de... para que no se pierda. Vale, vamos a empezar con los componentes básicos de un ordenador de sobremesa, ¿ok? Un ordenador de sobremesa, lo que sería una torre, normalmente ahí lo tienen, si lo quieren seguir a través del guión de la presentación. Tenemos lo que sería, por ejemplo, el monitor, ¿no? Luego dentro de lo que sería la carcasa tenemos la placa base, tenemos el microprocesador, que es la central unidad de proceso, lo que todo el mundo conoce como procesador de un ordenador, como comentábamos antes. Las tarjetas de expansión, que serían, en este caso, todo aquello que le podemos poner a un ordenador para ampliar sus funciones. La fuente de alimentación, que es lo que conecta el ordenador y le da la corriente. Disco duro óptico, disco duro, o sea, los discos DVD, CD. Teclado, ratón, esos serían los componentes básicos, ¿no? Porque hemos visto que el mundo del hardware es mucho más allá de eso, ¿no? Esto sería lo más importante dentro de lo que serían los componentes de una carcasa o torre, ¿no? Vale, ahora vamos a ver un pequeño vídeo donde vamos, la fuente, por si alguien quiere buscarlo en internet, es un vídeo que pertenece a un canal de tecnología. El canal se llama MyCluster y es un canal bastante didáctico sobre tecnología. Si alguien quiere ampliar información, pues puede ahí tener también otra opción de ampliar conceptos, ¿no? Hoy conoceremos los elementos internos de nuestro CPU. Empezaremos por el case, la caja metálica, la cual alberga en su interior los demás elementos de la computadora. El case puede ser de varios modelos diferentes, inclusive tematizados. En su interior encontraremos como parte fundamental a la tarjeta madre o mainboard, también conocida como placa o tarjeta principal. Imaginemos un tablero de rompecabezas. Esa sería la función de la tarjeta madre, ya que las fichas vendrían a ser los demás elementos.
Para que nuestra computadora sea inteligente, se necesita conectar a la tarjeta madre el microprocesador, que es la unidad central de procesamiento. Ahí se desarrollan las operaciones matemáticas y lógica. Otro elemento es el disco duro, que permite almacenar la información en la computadora. Está protegido por una caja de metal, pero en su interior se encuentra el disco lector que permite guardar los datos. La fuente de poder permite la distribución de la energía eléctrica por la computadora. Los buses de transmisión, su trabajo es transportar la información a distintos lugares de la computadora. Muy importantes son los puertos, que permiten enchufar los diferentes dispositivos como teclado, mouse o monitor, entre otros. Y no menos importante está la memoria principal, que permite almacenar la información que se está utilizando. Se divide en dos tipos: memoria RAM, que almacena temporalmente la información y los programas que la CPU está procesando. La memoria ROM, aquí se almacena la información que la computadora necesita para funcionar correctamente. Esta información no puede ser modificada. Para entender mejor los tipos de memoria, pensemos que nosotros también tenemos dos tipos de memorias en nuestro cerebro. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que comieron el 15 de abril del año 2015? La mayoría no tienen idea, pero si recuerdan, por ejemplo, el día de su cumpleaños. Bueno, en ese momento estás usando la memoria ROM, que es la que te permite recordar fechas y momentos importantes que nunca olvidarás. Así la computadora recuerda que al iniciar el funcionamiento debe cargar el sistema operativo, es decir, el Windows. Ahora, ¿podrías recordar lo que hiciste hace una hora? Seguro que sí. Bueno, esa es tu memoria RAM, la memoria que se usa en el presente, en el día a día y en cada acción que realizamos. Es nuestra memoria de corto tiempo. Al igual, la computadora usa la memoria RAM para recordar las acciones que realizas en el momento cuando usas un programa. Vale, aquí termina el vídeo. Más o menos un repaso rápido de lo que sería toda la parte de lo que son los componentes internos de una carcasa, ¿vale? Ahora vamos a hacer una pequeña práctica donde yo voy a repartir unos POSIT. ¿Tienen todo polígrafos? Tengo los POSIT. A un compañero que antes no le diga disculpa. Todos tenemos los POSIT. Ok, tenemos todo lo que es el guión de la presentación también, ¿no? Vale. Ahora les voy a dejar lo que sería, para hacerlo acá, el esquema de lo que hemos visto de los componentes básicos de un ordenador. Vale, en base a lo que hemos visto, la idea de la práctica sería la siguiente. Cogemos el folio que tenemos en la mesa, si alguien, bueno, lo ponemos por arriba, digamos, guardamos el otro momentáneamente, y con las pegatinas que tenemos, los POSIT, tenemos que identificar estos tres componentes de hardware con el esquema que cree cada uno, que sería cada uno de estos componentes físicos, el nombre de cada uno. No, pero puedes usar la plantilla. Puedes usar la plantilla para guiarte de lo que sería cada uno de los componentes, ¿vale? Entonces, coges los POSIT, coges un POSIT por cada uno de los componentes y escribes el que tú creas que es el nombre de cada uno de ellos. ¿Puedes levantar el del medio, el pequeñito de aquí? La regla. Este sería uno, Aceite. este sería el otro, y este sería, bueno, este va a tener que, no, este más o menos se ve bien, ¿no? Okay. Tienen 2 minutos para pensar en cada uno de esos componentes y escribirlo en los POSIT, ¿no? Y luego, en la plantilla que les he dejado, pues pegarían el POSIT lo más cercano a lo que sería en el dibujo. Pues si tú crees que esta pieza se llama, como tú crees que se llama, la pega lo que sería cerca de del componente que tú ves en la plantilla. En la misma plantilla, exacto. Tú cuando escribes el nombre de un componente lo pegas lo más cercano al dibujo, digamos. ¿Okay?
Si alguien tiene alguna duda o algo de cómo hacerlo, que me pregunte. O si alguien necesita otra hoja o cualquier cosa, me avisa. Vale, recuerden que tenemos 2 minutos, ya caminamos 2 minutos. ¿Ya lo tenemos escrito? Sí, a ver, la compañera lo lee. Vale, ¿quieres que te lo acerque o...? Se pueden ayudar entre ustedes también, ¿vale? Vale, ¿lo tenemos todo ya? Ok. Vale. Pues lo que vamos a hacer ahora es nosotros mismos nos vamos a autocorregir. Yo voy a decir la solución y nos vamos a autocorregir y ver si nos hemos equivocado o hemos acertado. Esto de aquí sería un disco duro. Esta otra pieza sería una memoria RAM. Vale. Estamos para aprender la misma. Y esto sería, pues, una fuente de alimentación. Si tienen dos bien de los 3 componentes, significa que han cogido los conceptos de la práctica de llevar. Vale, eso es importante. Y nada, ahora abrimos un pequeño debate, pero muy cortito, en el cual quien se haya equivocado, pues, ¿qué es lo que le ha costado identificar por qué le ha costado identificar el componente? O sea, ¿por qué no ha cogido el concepto en el vídeo? O lo que sería la explicación de que no ha acertado, por así decirlo, en el componente. Quien se haya equivocado, lógicamente, que le haya acertado los 3, está correcto. Si han tenido alguna dificultad para identificarlo, ¿por qué? Me equivoqué en la placa base, pero porque... No, en la memoria RAM, porque pensé que eso es una placa, básicamente. Vale, bueno, pero vale, te puede tener razonable el tema de que una placa base es como circuitería, ¿no? Sí, y puedes claro, asociarlo a algo más electrónico. Sí. Y bueno, pero vale, tampoco es que esté tan desvirtuado, o sea, no te has equivocado con un disco duro como si fuera una placa base, ¿correcto? Que es algo mucho más diferente. Vale. Pues en principio ya para la próxima clase daremos lo que sería la continuación de esta unidad de aprendizaje y sería parte de periféricos y entraremos un poquito más en el tema de lo que serían los portátiles y los componentes, ¿vale? Y cualquier duda o cualquier cosa, pues yo la presentación de todas maneras la voy a dejar en la nube, por si alguien quiere descargársela y mandarla por correo electrónico, si alguno quiere que por privado o algo a través de la plataforma, quiere tener una copia, ¿vale? Y nada, pues terminamos la clase con una frase que dice que el camino al éxito es la actitud, con lo cual es algo que siempre es bueno tener en cuenta, ¿vale? Pues nada, buen día para todos. ¿Vale?